Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. El IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, que tiene un instituto de opinión muy importante, que saca unas encuestas que toman el pulso al país y a la aprobación a nuestro presidente, al Congreso, a las instituciones, ha presentado en el Diario de la República su último estudio de opinión, su última encuesta el domingo, ayer, y para hablar de los resultados, ¿con quién mejor que con la directora de este Instituto de Opinión? Patricia Zárate, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Como que estamos con estas cifras de 10% de aprobación presidencial, 6% del Congreso, muy parecidas a los últimos meses, como que nos hemos tocado fondo y estamos ya en el fondo, ¿o todavía podríamos seguir cayendo? Yo creo que en el caso del Congreso ya no se podría seguir cayendo. Ya creo que es totalmente estable. Esa cifra puede ser 89, 90 o 91, pero es lo mismo estadísticamente. Entonces en el Congreso ya es raspar el concolón ya. Claro, ya es como son aquellas personas, me imagino, aquellas personas mucho más contrarias a lo que fue Castillo, o que de todos modos defienden a alguno de los partidos fehacientemente, ¿no? En el caso de la presidenta, sin embargo, sí hemos encontrado un cambio, porque ella empezó con muy baja aprobación. Al mes de su mandato empezó con 71% de aprobación, que era el mismo porcentaje que también la quería como presidenta. O sea, o no la quería como presidenta, 71% no quería que ella fuera presidenta, 71% la desaprobaba en enero, y tuvo un aumento en febrero, 77%. Aumento de la desaprobación. De la desaprobación. Hablamos al revés. Perdón, es que quiero hablar de la desaprobación porque empezó siendo muy alta. O sea, es la presidenta, creo que ha empezado con la más alta desaprobación, con una crisis de legitimidad desde sus inicios, ¿no? Porque la gente esperaba que ella convocara elecciones. Entonces, lo que hemos encontrado es que crecientemente, como había un aumento, pero 2 puntos no es un aumento realmente, ¿no? Entonces, recién este mes sí encontramos un aumento estadísticamente significativo con respecto a agosto. En agosto ya tuvo 79% de aprobación y ahora tiene 84%. Son 5 puntos y sí es un aumento claro. Pero no se notan en la aprobación, o sea, son más bien sacados del segmento de los no sabe, no opina. Exacto. Ha disminuido el no sabe, no opina, que era 11, los 5 puntos del no sabe, no opina se han ido a desaprobación. O sea, los indecisos han decidido, no, pues ya no, tampoco Dina, no la quiero. Tampoco, eso es. Ese es el cambio. Claro, en cambio el Congreso se mantiene. El Congreso mantiene esa desaprobación y la aprobación, y en el caso de Boluarte su aprobación se mantiene, más o menos 10%. Claro, y también lo que sí se mantiene es esta gran diferencia entre quienes la aprueban en Lima y en el resto del país. En el caso de ella sí, en el caso del Congreso, no. Es que el Congreso es más regional que limeño, pues eso tiene que ver, me imagino. Sí, me imagino que tiene que ver, y además porque es cierto, el Congreso también no te representa mucho, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que dada la ley, los mecanismos electorales, la ley electoral, los congresistas que son elegidos, además, no son los más votados. O sea, lo que pasó con Goyo Santos, por ejemplo. Él ganó, o sea, todos sus congresistas ganaron en el 2016, pero de lejos. Pero entraron el Fujimorismo y el Frente Amplio. Esos dos entraron y no tenían tanta votación como si los de el MAS, ¿no? Entonces, también pasan esas cosas. Claro, ¿no? La representación del Congreso es escasísima, pues. Sí. O sea, si uno va descartando entre por cuáles voté, cuáles salen, hay partidos enteros que no meten a nadie, y yo voté por ellos, pero no meten a nadie porque a nivel nacional no significan nada. Entonces los congresistas que salen ahí tienen muy escasa representación directa. Sí, muy, muy, muy escasa. El congresista Lizarzaburu, creo que en el extranjero tuvo 1.700 votos o algo así. Con 1.700 votos, y es de los que más viaja, porque claro, con la idea de que representa a los peruanos en el extranjero, se la pasa viajando. Claro, pero y gana gracias al fujimorismo. Viaja más que Dina Boluarte. Bueno, yo creo que los viajes le han traído ese problema a Boluarte. Creo que justo ha comenzado con esta recatafila de viajes,
algunos más importantes que otros sí, ¿no? Pero en un contexto de recesión. O sea, ahora con la palabra exacta, ¿no? Recesión, de crisis política, crisis económica que la gente ya iba sintiendo, ¿no? O sea, el viaje frivoliza, sí. Se convierte en un dispendio criticable. Claro, porque es mucho dinero. Yo a veces veo esas noticias de que el Ministerio de Vivienda, qué sé yo, un cóctel, pero son cifras mínimas en realidad, ¿no? Es o sea, no puede no estar bien quizá, ¿no? Pero en el caso de Boluarte, pues llevar en un avión a todo un grupo de gente, más ella misma, más todos los gastos, yo creo que sí, eso impacta. Aunque no se haga el cálculo económico del cuánto costó el viaje, ya esos símbolos, avión, ella viajando lejos, comitiva, ya se ve un dispendio que molesta a gente que ya tiene un ánimo de desaprobar. Ya tiene un ánimo de desaprobar, y como te digo, o sea, el tema económico es muy fuerte, sobre todo en las mujeres y en los jóvenes, que es donde ellos te dicen que toda la situación política, hemos puesto en la pregunta la situación política cómo le afecta. No le hemos dicho crisis para no sesgar un poquito, ¿no? Entonces, ¿le afecta la situación política en qué? En la economía y en el empleo. O sea, es un montón. Sí. Hay una pregunta que hacen cuyo resultado en realidad hasta me conmueve, que la gente dice que lo que mayor diferencia a los peruanos, lo que más nos distancia son las posiciones políticas e ideológicas. No las diferencias económicas, raciales, territoriales, sino las diferencias políticas e ideológicas. Yo creo que ahí es por la forma de hacer la pregunta. ¿Ya? O sea, mira, nosotros cuidamos mucho la forma de hacer las preguntas. Por eso tenemos un comité consultivo súper bueno, ¿no? Sin embargo, en este caso dijimos, bueno, haremos para ver cómo la gente ubica lo económico, lo social, lo cultural, porque antes hemos hecho una encuesta de desigualdad y lo que sale con fuerza son las diferencias económicas y territoriales. O sea, qué es lo que más nos divide entre Lima y provincias, las diferencias de clase o económicas. Y entonces cuando hemos hecho esas preguntas como una por una, lo económico pesa mucho. En cambio en esto, pese a que aleatorizamos las respuestas para que la gente no siempre empiece con político, sino empieza con económico, con racial, ha ido a lo político. Yo creo que tiene que ver el tema de la crisis política. El tema de la crisis política, pero también una población que dicen ya no se peleen por tonterías cuando a nosotros nos importan más otras cosas. Sí, y esto te lo dicen en general las personas cuando están o sea, cuando uno se traje al campo, ¿no? Y la gente dice, no, es que los políticos y las divisiones, no debería haber política, todos deberían pensar lo mismo. Y uno trata de explicarles que la política es buena, ¿no? Finalmente uno defiende un objetivo u otro, pero creo que la gente lo entiende como una pérdida de tiempo. Y quizá por eso también no entienden a veces al Congreso, porque se pelean por cosas que son tonterías. Como la Junta Nacional de Justicia, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué tanto lío por eso? Ahora, yo no sé si sí, o sea, en parte sí, porque aunque 74% responde que lo que haga el Congreso, si destituye a los miembros... y a propósito, me dijiste que tienen un comité que evalúa bien las preguntas, pero esa pregunta no debió estar precedida de una pregunta primero de... ¿Conoce usted el tema? Y después preguntar... Es que ya habíamos hecho eso en el ejercicio anterior. En una anterior, sí conocía, y solo 35% conocía. Y solo 19% del total de los entrevistados estaba en contra. Entonces, a veces no hay espacio para hacer toda la serie, pero sí, yo misma escribí ese 74%, tómenlo con pinzas. Con pinzas. Porque... ya vimos que en un mes la gente no va a conocer lo que es la Junta Nacional de Justicia, no se van a haber acordado que en el referéndum han votado por eso, y el hecho de que estén en contra o a favor en realidad tiene mucho más que ver con que la gente detesta al Congreso. Todo lo que haga el Congreso está mal. Entonces, si el Congreso quiere destituir a estos miembros, es malo. Es como en el mes pasado preguntamos, ¿usted cree que el Congreso atenta contra la separación de poderes? Sí, claro. Y es malo, ¿no? Pero la mayoría, no es la mayoría, pero hay 4 de cada 6 irían por un golpe militar. O también 4 de cada 6 cerraría el Congreso. Tienen ideales poco democráticos. Por eso, por leer encuestas es que Vizcarra cerró el Congreso. Veo que
tanto la gente odiaba al Congreso. No, me lo dijo un asesor de él. No, pero es que terrible. Es que él hizo mucho daño a la democracia, de verdad. Sí, fue terrible, esa disolución fue terrible. Cerrar el Congreso. Bueno que lo digas. No, sí, yo, mira, mi única forma de protesta personal fue no votar por el siguiente Congreso. Yo con mucho gusto pagué mi multa, porque yo no quería que se cerrase el Congreso, por más que ese Congreso te pareciera malo. Por más que las encuestas dijeran que era terrible, que la gente lo odiaba, pero eso además, no era razón para disolver. No era razón para disolver, y además el fujimorismo tuvo que hacer, o sea, lo que la ley le daba. Si el Jurado Nacional de Elecciones te canceló a 2 candidatos con probabilidades que hubieran jalado votación para el Congreso, como fue Julio Guzmán y César Acuña, y te quitó del camino a esta gente y le dio todo el camino al fujimorismo, pues ¿qué vas a hacer? No era su culpa. Muchas gracias, Patricia.